Muy bien, pues retomamos aquí con el segundo panel en el simposio de discusiones sobre el heroísmo en el audiovisual latinoamericano, y en esta segunda ocasión pues vamos a tener intervenciones desde México, Colombia y Argentina. Comenzamos con unos compañeros mexicanos, con Mónica Medina y Alejandro Jiménez. Y bueno, ellos nos presentan un trabajo llamado La heroicidad en los personajes del cine de Amat Escalante, representaciones de la violencia. Y bueno, son profesores en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Mónica Medina es profesora y doctora en Imagen, Arte, Cultura y Sociedad. Y Alejandro Jiménez Arrasquito, doctor en Medios, Comunicación y Cultura en la Universidad Autónoma de Barcelona. Ambos son profesores e investigadores de esta universidad mexicana y nos van a presentar esta intervención, este análisis del cine de este director tan interesante, que es tan reconocido, es uno de los directores más reconocidos por los festivales internacionales, con mayor número de premios, y sobre la violencia en relación a los héroes en sus películas. Y nada más, os doy la bienvenida y adelante. Bueno, pues muchas gracias a la red, muchas gracias a Jerónimo, muchas gracias Ana por la presentación. Un gusto de verdad poder coincidir y bueno, dar cuenta de ese trabajo que hemos desarrollado de manera sistemática, todas y todos juntos. La verdad es que me ha gustado mucho la propuesta de Jerónimo y bueno, la forma en que nos hemos organizado. Muchas gracias de verdad. Bueno, Alejandro y yo presentamos este proyecto que todavía es un avance, lo que les vamos a compartir el día de hoy. Lleva por título La heroicidad en los personajes del cine Amat Escalante, representaciones de la violencia, que es un estatuto que apenas también estamos trabajando, pero que el mismo corpus de trabajo solicita, ¿no? Requiere finalmente esa mirada, porque el cine de Amat Escalante se ha destacado justo por estas representaciones de la violencia. Bueno, pues como ya dijo Ana, venimos de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, de la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Y bien, adelante Ale, por favor. Ok, como objetivo general, queremos dar cuenta de estos rasgos heroicos de estos personajes protagónicos en esta filmografía, que no es muy vasta, pero que sí es muy representativa, justo para observar estos rasgos. Y cómo finalmente estas relaciones de la violencia se encuentran inmersos en las tramas. Aquí importante resaltar que no encontramos héroes, sino rasgos heroicos, justo a partir de ciertos lineamientos que ahora explicaremos en términos de la cuestión teórico-metodológica que seguimos. Y como objetivos específicos queremos describir los tipos de violencia escenificados, propuestos en las tramas de estas películas, caracterizar a los personajes de las películas analizadas de acuerdo con las categorías de la teoría del viaje del protagonista, y también identificar las relaciones que estos personajes establecen con los tipos de violencia en estas películas analizadas, a la luz, obviamente, de la teoría del viaje. Bien, como un poco ya platicábamos, la filmografía de este director aborda asuntos de la violencia, siempre hasta el momento, desde el eje narrativo, para dar cuenta de la función que desempeñan estos personajes, 4, ahora comentaré exactamente, dentro de los relatos como héroes o como antihéroes, ¿no? Que tampoco hemos definido bien ese estatus. El proyecto contempla una mirada sistemática que exprese los tipos de representación, los diferentes niveles de violencia vinculados al arquetipo del o la heroína que encontramos aquí. Se busca que las películas puedan analizarse desde variables específicas de género, misión, obstáculo, motivaciones, arco narrativo, específicamente, y hasta el momento, que es lo que llevamos. El corpus son estas 3, vamos a presentar solamente los resultados de una de ellas. Las 3, bueno, aquí vamos a ver un poco las fichas técnicas. Son producciones mexicanas. La que vamos a presentar hoy es una coproducción. Bueno, están dentro del género drama, aunque en realidad también en el nivel de exposición y en el contexto justo de
en dónde se han visto, en qué festivales han participado. La verdad es que han estado de pronto hasta en cine de terror, ¿no? Justo por el sentido violento que exponen, hasta se han expuesto, ¿no? En cine gore y demás. Seguimos a leer. Este es el I del 2013, 105 minutos. Esta es Esclava, que es un corto de 13 minutos del 2014, que bueno, ambas tienen, como ya decía, este asunto claro, ¿no? De diferentes tipos de violencia. En el caso de Lilla no lo mencioné, pero expone, ¿no? Una escena del narcotráfico mexicano y algunas formas, digamos, que eventualmente hemos estado viendo sobre cómo ajustan cuentas, ¿no? Ese tipo de personajes. Esclava habla de otro elemento también complicado en, en México y en muchos países, sobre el fenómeno de la desaparición de personas y la prostitución de ellas. Eh, es también un cortometraje mexicano. Y por último, La región salvaje, que es justo los hallazgos que le vamos a compartir el día de hoy, el doctor Alejandro. Y es un filme del 2016, como ya decía, es una coproducción México, Dinamarca, Francia, Alemania, Noruega y Suiza. Y como ya también un poco anticipaba, el género está entre el drama, el género fantástico y el género de terror, justo por algunos elementos fantasiosos que, que propone el realizador como parte de la trama, de la historia específicamente. Bueno, aquí vamos a ver un poco la sinopsis. Bueno, la película trata sobre Alejandra, que justo está en el cartel que compartimos. Ella es una ama de casa que vive junto a su marido Ángel en una pequeña ciudad de México, una pequeña ciudad muy cercana a una provincia. No dan cuenta específicamente de dónde es. El hermano de Alejandra, eh, Fabián, es un enfermero, vive cerca de ellos, convive muy a menudo con ellos, y es Fabián el que se involucra con Verónica, otra personaje importante. Eh, Ángel y Fabián, por otro lado, en otra línea narrativa, tienen una relación eh, que obviamente ocultan a Alejandra. Verónica, este personaje que conoce Fabián, les convence a todos, a todas, de acercarse a un bosque que es cercano a la ciudad, en donde en una cabaña aislada existe algo misterioso, y justo por eso el género fantasioso, ¿no? O tal vez ciencia ficción, como el mismo Amat lo ha denominado, y les convence de ir ahí porque ahí ella, Verónica, encuentra la respuesta a todos sus problemas, ¿no? Y en este espacio se vive un profundo y fantasioso sentido sexual que todos comparten, en donde todos liberan finalmente eh, pues sus desgracias, sus dificultades en el día a día, y en donde todos van a atravesar una relación caótica, un tanto compleja, sobre los problemas que ellos enfrentan. Bueno, ¿seguimos? Y bueno, solo para hacer hincapié, las películas, todas estas abarcan contextos diferentes, como el escenario del narcotráfico, la trata de personas como esclava, la familia en una región alejada del entorno, como lo plantea la región salvaje, asuntos sobre lo femenino y lo masculino, que entran en diálogo para contrastar los modos en que se expresa la violencia de género y la sexualidad que se aborda en los filmes como parte de la trama. Ale, escucho. Bueno, pues como parte, digamos, del planteamiento del problema, hemos hecho una, digamos, revisión de algunos aspectos. Por ejemplo, un acercamiento a los personajes que participan en esta filmografía que mencionaba Mónica, esas tres películas, y cómo estos protagonistas, a partir de esta construcción narrativa, expresan, es justamente el propósito del estudio, expresan o no ciertos rasgos heroicos, eh, atendiendo a la idea de que tal vez no son héroes en sí mismos, pero pueden tener algunas características. Y bueno, pues como ya mencionaba Mónica,
estas películas, toda la filmografía de Amada Escalante, pues nos muestra contextos y situaciones de violencia. Y también, pues, condiciones sociales, pues, muy complicadas que justamente llevan a estos personajes a involucrarse o a verse inmiscuidos en contextos violentos. Por lo tanto, nos preguntamos a partir de esto tres cosas en específico. La primera es cómo se representa la heroicidad o estos rasgos heroicos en las y los protagonistas de las películas de ficción de Amada Escalante, considerando este contexto violento. Segundo, qué tipos de violencia están representados en estas películas. Y tercero, cómo estos personajes protagónicos, considerando las categorías del viaje del héroe, del viaje del protagonista, cómo son estos personajes. Tomamos como base, bueno, como el resto de colegas de la red que estamos participando en este proyecto, la propuesta de Jerónimo en su proyecto, en su tesis doctoral, El viaje del protagonista en el cine colombiano, contexto, gobierno e industria en una narrativa antiheroica. Tomamos algunos de los elementos que él, basándose por supuesto en otros autores, toma para construir este marco teórico. Por ejemplo, la idea de que el héroe y el protagonista pueden resultar cercanos, pero no representan por sí mismos la misma idea, ¿no? Es decir, no todo protagonista es héroe, ni todo protagonista busca ser héroe, y por el otro lado tampoco todo héroe es un protagonista, ¿no? Y también queremos a partir de esto comprender en qué medida los protagonistas tienen condiciones de heroicidad, ya sea que sean héroes en sí mismos, digamos, que cumplan con todas las características o que tengan una misión heroica. Puede ser también que el estatus de héroe forme parte de un personaje, pero que no por ello cumpla misiones heroicas. O, por el contrario, que un personaje tenga una misión y que veamos representados condiciones de antihéroe o simplemente de una persona común que tiene una misión particular en la vida. Y el personaje también, al desarrollar su misión, puede transformarse o no en un héroe, ¿no? Lo cual también es una posibilidad, es decir, un personaje común y corriente que a partir de las condiciones en las que se encuentra y la misión que tiene que desarrollar, se transforma. Vamos a ver en la parte final justamente estos modelos de transformación de los personajes, podría transformarse o no en un héroe. Y finalmente, cómo las condiciones de heroísmo, pues las determina cada sociedad, cada cultura, y pues son distintas de acuerdo con los modelos sociales que cambian en el tiempo. Entonces, estos son, digamos, como algunos puntos que revisamos nosotros en las películas, y lo que propone Jerónimo Rivera en su tesis sobre algunas variables para considerar grados de heroicidad de los personajes, más que meterlos en una categoría de sí o no, sino reconocer estos posibles rasgos. Por ejemplo, cuando la misión del protagonista busca proteger a otros y no solo a él o a ella, y no solo él o ella se beneficia del resultado de la misión, cuando la motivación es altruista, cuando el protagonista se opone a quienes no son justos o busca la justicia, cuando el protagonista para alcanzar su misión recurre a vías legales y a vías legítimas o no, y cuando el protagonista a lo largo de la trama pues puede aprender y convertirse en mejor persona o no, ¿no? Entonces, bueno, son algunos de los elementos que vamos a revisar o que revisamos ya en estas películas para justamente ver estos rasgos de heroicidad. Entonces, finalmente, vamos a identificar justamente a través de diferentes categorías como atributos antropológicos, psicológicos, físicos, relacionales, y la misión y el modelo de transformación, los rasgos de heroicidad. Entonces vamos a revisar cada uno de estos por separado. Empezamos con los atributos o características antropológicas de los protagonistas. Bien. Bueno, pues aquí consideramos como el estatus antropológico todo lo que tiene que ver con rango de edad, ocupación y género.
Elegimos 4 de estos protagonistas, Verónica, Fabián, Ángel y Alejandra, que ya los mencioné justo cuando hablé de la sinopsis de la película. Bueno, todos ellos están en el rango de 20 a 25 años de edad. En el caso de Verónica, no sabemos a qué se dedica, nunca se menciona en la trama. Es un personaje que busca libertad, que busca placer, ¿no? Pero que busca ser libre y que también tiene justo un sentido, bueno, durante la película, en esta búsqueda de motivos, digamos, tal vez. Y bueno, en el caso de Ángel, bueno, él es un empleado en una fábrica. Y en el caso de Alejandra, ella es una ama de casa. Fabián es hermano de Alejandra y es un, bueno, se dedica perdón, Enfermero. es un enfermero, perdón. Es un enfermero y trabaja en un hospital cercano al lugar, ¿no? Ellos llevan una buena relación. Pasamos a la siguiente. Uh-huh. Las características físicas y psicológicas de los personajes un poco ya me anticipé. Y acá, bueno, ¿qué hacen, no? Respecto a sus vínculos sociales, profesionales, cualidades y efectos y el estatus íntimo que tienen esos personajes. Entonces, en el caso de Alejandra, como ya dije, esta mujer de 20 a 25 años ama de casa, pues está enfocada a cuidar a sus hijos, ¿no? Es una mujer que se muestra reiterativamente en varias escenas amorosas, que trabaja, que es honesta, ¿no? Que quiere una familia al lado de su esposo y sus hijos, pero que más adelante cambiarán esta misión. En el caso de Verónica, como ya dije, bueno, no tiene vínculos, es una actitud muy independiente, ¿no? Y en esta búsqueda solo de libertad. Ángel es, Fabián, el hermano, el empleado, que siempre como en este estilo se muestra cariñoso, ¿no? Cercano a la hermana, a los sobrinos, ¿no? Y en el fondo quiere tener una relación de pareja con un hombre que lo ame y lo valore, aunque en este caso él tiene una relación oculta con Ángel, el esposo de su hermana, ¿no? Y un poco, como ya decía, esa es como una línea que más o menos se va desarrollando y que también crea conflicto dentro de la historia. Bien, eso. Bueno, para las misiones revisamos los siguientes elementos. El objetivo, es decir, qué quiere el personaje, cuál es su motivación, cuáles son los obstáculos que se le oponen a la realización de esa misión, quiénes son los beneficiarios y cómo intenta alcanzar esta misión. Entonces, en el caso de Alejandra, por ejemplo, ella quiere salvarse a sí misma y a sus hijos, alejándose de su esposo y de su suegra. Y bueno, la motivación es que, o el por qué lo hace es que ha sido víctima del machismo y de la infidelidad de su esposo, y su hermano pues ha muerto y se encuentra lejos, se encuentra sola y lejos de su familia. ¿Quién se opone? Bueno, pues su esposo, el machismo de su esposo y su situación laboral y económica. ¿Quiénes se beneficiarían de esta misión? Pues ella y sus hijos. ¿Y cómo lo intenta? Bueno, se muda a otra casa, recupera a sus hijos de casa de su suegra, entrega a su esposo al ente de la cabaña y una vez que su esposo está muerto, se deshace del cuerpo. En el caso de Verónica, pues su misión es alejarse del ente de la cabaña y de la adicción al placer sexual que ha desarrollado. ¿Cuál es la motivación o por qué lo hace? Bueno, ha sido víctima de la violencia del ente de la cabaña, quien la ha lastimado físicamente y su vida está en riesgo. ¿Cuáles son los obstáculos? Pues que su propia adicción al placer sexual se lo dificulta, se lo complica, y bueno, pues la beneficiaria sería ella misma. ¿Y cuál es el método que utiliza o cómo lo intenta lograr? Pues le entrega cuerpos de otras personas al ente de la cabaña, ¿no? Es decir, le entrega a Alejandra, le entrega a Ángel, a Fabián. En el caso de Ángel, pues él quiere recuperar a su esposa y a sus hijos. ¿Por qué? Porque su esposa se ha ido con sus hijos después de que él ha sido detenido por la policía, acusado de haber intentado asesinar a su cuñado. El obstáculo que enfrenta es su propio machismo y que su esposa ya no quiere seguir con él. Él sería el principal beneficiario, ¿no? Y lo intenta hacer sometiendo a su esposa por la fuerza, la golpea, y cuando trata de
de amenazarla con una pistola, él se hiere a sí mismo. Y en el caso de Fabián, su misión es que quiere alejarse de su cuñado. Él piensa que tiene derecho a ser feliz, a no tener una doble vida, a tener una pareja que lo ame. Y bueno, pues el obstáculo que enfrenta es que Verónica lo lleva justamente con el ente de la cabaña y el ente pues lo golpea, lo violenta y finalmente su hermana lo desconecta de un respirador mecánico y muere. El principal beneficiario pues es él, también él, o sea, ningún personaje actúa por beneficio de terceros, salvo el caso de Alejandra que actúa por el beneficio de sus hijos. Y bueno, vamos a la última parte, que son los modelos de transformación de los protagonistas. Tenemos diferentes modelos. Aquí en esta película identificamos tres: el de maduración, el de la derrota y el de la degeneración. En el caso de Alejandra, se encuentra en el Ale, modelo ¿puedes de pasar la maduración. diapositiva? Ah, Ay, perdón. perdón, sí. En el caso de Alejandra, se Un encuentra par en de el modelo minutos, de... por si puede ayudar un par de minutos. Sí, sí, Mira. gracias. En el caso de Alejandra se encuentra en el modelo de maduración. Vemos su situación inicial y su situación final. Ella inicia como una mujer joven que se dedica al cuidado de sus hijos y de su marido, depende de las decisiones de su esposo y al final se vuelve una mujer independiente que renuncia al trabajo con sus suegros y se vuelve una mujer autónoma que cuida a sus hijos. En el caso de Fabián, lo observamos en el modelo de la derrota. Es un hombre joven, amante de su cuñado, que ha engañado a su hermana y que al final, bueno, pues termina siendo asesinado por el ente. En el caso de Verónica y de Ángel, están en el modelo de la degeneración. Verónica es una mujer que disfruta del placer sexual que le otorga el ente de la cabaña, pero al final, a pesar de que intenta alejarse, no lo logra y regresa con el ente y es asesinada. Y en el caso de Ángel, pues es un hombre joven que vive con su esposa y sus hijos, que ejerce violencia machista, que tiene un amante, que engaña a su esposa y al final, pues, intenta recuperar violentamente a su esposa, pero es asesinado por el ente de la cabaña. Y bueno, vamos con las conclusiones. Bueno, conclusiones preliminares. Podemos ver que los personajes protagónicos están en un grado bajo de heroicidad porque están supeditados a actuar conforme indican las circunstancias, es decir, el contexto social, económico, laboral. Esto coincide con los hallazgos de Jerónimo con respecto al cine colombiano. Y bueno, las misiones de los personajes, como veíamos, son del orden individual, es decir, sálvese quien pueda, y no son del orden social, ni siquiera tampoco altruistas, aunque algunas de estas misiones buscan hacer justicia. La actuación en la búsqueda de cumplir con la misión incluso cae en el nivel de la ilegalidad, y bueno, la mayoría de los personajes se degrada, solo un caso muestra un proceso de aprendizaje, el de Alejandra, hacia una mejor persona. Y pues tenemos pendiente el análisis de la violencia en esas tres películas y luego la relación de estos rasgos heroicos de los personajes con el contexto violento en el que se dan. Y posteriormente pues hacer una discusión que vincule los hallazgos de las tres películas para llegar a conclusiones más amplias. Les digo que vamos a pasar a la segunda intervención de Estela Solís Gutiérrez, de la Universidad Autónoma de Baja California, donde coordina la licenciatura en Ciencias de la Comunicación y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Sus líneas de generación y aplicación sus líneas de investigación pues tienen que ver con la narrativa audiovisual y el estudio de la imagen como fuente de investigación social. Y ella va a hablar sobre el viaje de las y los protagonistas en el cine mexicano. Te damos la palabra, Estela, cuando quieras. Pues bueno, como ya les comentaron, este trabajo que vengo a compartirles el día de hoy lleva por título El viaje de las y los protagonistas en el cine mexicano. Y pues obviamente es un trabajo que es una presentación de avances. En realidad este no es el trabajo completo, es parte de un proyecto más amplio con más elementos de análisis, pero que en este momento quise traer a compartirles este trabajo sobre dos películas en particular. Y, ok, ahí pasamos ya a la siguiente diapositiva. Y ¿cuál es la problemática que nosotros estamos aquí estudiando? Dice, el proyecto
se propone analizar un aspecto en particular de las narrativas audiovisuales, que es la construcción de los protagonistas, en un corpus de obras cinematográficas de ficción que fueron producidas en México entre el año 2010 y 2020, para determinar si existe heroicidad o antiheroicidad en ellos, y para descubrir si el género de los protagonistas, en un sentido amplio y incluyente, juega un papel determinante en la presencia o ausencia de cualidades heroicas en los mismos. Entonces, este proyecto en particular es una revisión para ver esta construcción de los protagonistas, pero con un ojo muy atento a las cuestiones de género. Y como dice aquí, género en un sentido amplio. Entonces, ¿cuáles fueron los criterios de selección que utilizamos aquí en la Universidad Autónoma de California en este proyecto? Pues fueron, primero que nada, que las películas con las que trabajáramos fueran mexicanas, aunque puede haber coproducciones, pero que fueran básicamente mexicanas. Haber sido producidas en estas fechas que les mencionaba, que hayan sido ganadoras o nominadas a algunos festivales importantes, por ejemplo, estos que pongo aquí, que es el Festival Internacional de Cine de Morelia y el de la entrega de los Arieles de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas. Y por último, tenían que ser películas que estuvieran disponibles en plataformas de streaming para hacerlo accesible y que pudiéramos trabajar con ellas pues de manera amplia y sin estas restricciones que en ocasiones los problemas de distribución del cine en México ocasionan, ¿no? Entonces tenemos básicamente dentro del proyecto películas que trabajamos con ellas en Netflix, en Disney Plus, en Filmin Latino sobre todo, Prime Video y HBO Max. ¿Cuál es la metodología que utilizamos en este trabajo? Pues es como todos los compañeros que me han precedido, utilizamos técnicas e instrumentos de análisis que son producto de la tesis doctoral de Rivera Betancourt. Y pues son básicamente el decoupage de secuencias particulares de las películas, la estructura narrativa, la caracterización demográfica de los protagonistas, la caracterización de la misión emprendida por los protagonistas y las características fisiológicas, psicológicas, sociológicas de los protagonistas. Lo que vengo a compartirles aquí ahorita es únicamente los puntos 3, 4 y 5 mencionados en este resumen de la metodología. Básicamente pues por cuestiones de tiempo, ¿sí? La primera de las películas que quiero compartir con ustedes es una que lleva por título Sueño en otro idioma. Es una película que se estrenó en el año 2017 del director Ernesto Contreras, que tuvo numerosos premios. Por ejemplo, el premio en 2017 en el Festival de Cine de Sundance, en 2017 en Oslo también como mejor película, el de mejor guión en el Festival de Cine de Huelva en 2017, el Ariel a la mejor película en 2018. ¿Qué temáticas encontramos aquí que sean particularmente vinculadas con la realidad mexicana? Pues así de entrada les puedo mencionar la desaparición de las lenguas originarias, que es un problema muy serio que enfrentamos en nuestro país. Tenemos una gran riqueza en lenguas originarias, pero esta cada vez se va viendo disminuida. Y esto es un problema que se retrata de una manera muy, muy interesante dentro de esta cinta y para la cual se inventó una lengua al estilo de las lenguas originarias. Fue creada con el apoyo del Instituto Nacional de Antropología, con el apoyo de lingüistas, únicamente para ser utilizada en esta película. El otro de los temas importantes que encontramos también en esta cinta es la discriminación en razón de género. Ahorita esto que les estoy mostrando aquí son el protagonista de la cinta, que es al que ustedes ven del lado izquierdo. Él lleva por nombre Evaristo y la sinopsis de la película dice lo siguiente. Él nos va a contar la historia de un joven que se llama Martín, que es un estudiante universitario y que llega a un poblado en una zona rural, aislada, en una zona selvática, ¿sí? Y viene él justamente porque él quiere rescatar una lengua que está a punto de extinguirse, que es la lengua sicril, que es esta que les comentaba, que es creada para la película. Resulta que lo que se encuentra este joven es que los dos últimos hablantes de la lengua tienen 50 años sin hablarse.
están peleados a muerte, no se dirigen la palabra, y entonces el reto de este joven Martín será pues contribuir a que ellos puedan salvar estas diferencias para poder aspirar a rescatar esta lengua de la extinción. Y así es como comienza esta cinta, ¿no? La caracterización demográfica del protagonista en este caso, el protagonista que ustedes ven ahí, que es Evaristo. Él es un hombre de 70 a 75 años de edad en la cinta cuando lo conocemos, cuando es conocido por el lingüista Martín. Está retirado, la película no aclara exactamente cuál es su ocupación del género masculino, pero la película hace frecuentemente flashbacks. Entonces, en estos flashbacks conocemos a otro Evaristo de 18, bueno, otro Evaristo me refiero al mismo, pero en su versión más joven, con 18 a 20 años aproximadamente, un campesino, que es un joven que va a tener una serie de características bastante interesantes. Este va a ser un joven solitario, ¿sí? Un joven que vive aislado en esta zona rural. Perdón, el Evaristo adulto es el que es solitario, aislado, solo convive con su nieta, a la cual también aísla de la comunidad, le restringe la socialización, ¿sí? Él por su edad avanzada, pues ya es un hombre retirado, ya no trabaja, pero estuvo dedicado a las labores del campo. Sus cualidades principales, aquellos elementos que lo caracterizan, pues es precisamente el ser una persona silenciosa, autoritaria, controladora, muy triste, muy pasivo, con una inmovilidad emocional y también física, que vive lleno de temores, que se oculta detrás de una actitud defensiva y que esta actitud también está llena de una violencia verbal que en ocasiones trasciende lo verbal para llegar a esta violencia física. Es un terco, es un antisocial. ¿Qué es lo que hay dentro de él? ¿Qué es esto íntimo que conocemos de él? Pues que es un hombre que vive angustiado, que lleva una carga por un peso de una culpa que él percibe como una culpa, un autorrechazo. Y esta culpa y este autorrechazo que va cargando se simboliza de una manera magistral, considero, en la película, porque él todo el tiempo va cargando una silla de madera muy pesada y la lleva en hombros para cualquier lugar a donde se mueve. Pero vemos el contraste con el Evaristo joven. Cuando Evaristo era joven, él era una persona que se relacionaba con facilidad con la gente, que era alegre, que disfrutaba de la naturaleza, que tenía una gran amistad con Isauro, el otro hablante de la lengua sicril. Y los dos conocían la lengua, pero Isauro únicamente conocía el sicril, no era bilingüe, por lo tanto su único vínculo con la comunidad pues era Evaristo, ¿sí? Vemos que las cualidades que lo van a caracterizar es que es alegre, impulsivo, ágil, fuerte, ¿sí? Pero también propenso a los estallidos violentos. Disfruta de la naturaleza y algo que va a marcar fuertemente su vida va a ser estas creencias e ideas religiosas fuertemente arraigadas y muy relacionadas con la culpa. Íntimamente, el joven Evaristo tenía un enorme temor a sus sentimientos, al juicio divino. Él procura huir de estos sentimientos y utiliza como un mecanismo de defensa el romper los puentes de comunicación que se llevan entre los pies a la lengua sicril. ¿Cuáles van a ser las características de las misiones, de la misión en este caso, la misión de este Evaristo? Pues él tiene un objetivo y este objetivo es mantener en secreto su historia de amor fallida. Ese es todo lo que él está persiguiendo. ¿Por qué? Pues por miedo. ¿Qué es lo que se opone para que él logre mantener este secreto, su historia? Pues se opone Isauro, quien es el único otro hablante de sicril, y se opone también el lingüista, que de alguna manera se presenta como esta figura terca que quiere hacerlo salir de su mundo tan protegido, tan cuidado, tan resguardado, ¿no? ¿Cuáles son los métodos que él va a utilizar? Bueno, él es quien se va a beneficiar justamente de esta misión, y los métodos que utiliza, pues, es el aislamiento propio y el de su nieta, el rehusarse a hablar el sicril, y la agresión física que trasciende hasta daños que pueden llevar a la muerte.
Pero así no era este joven. Cuando Evaristo era joven, él también tenía una misión. Él tenía la misión de huir del juicio social, del juicio divino, por unos sentimientos que no considera aceptables en su contexto social y religioso. Por lo tanto, su motivación para huir pues es el miedo al rechazo, a la culpa, ante la doctrina religiosa aplastante. Su obstáculo únicamente en ese tiempo era Isidro. El beneficiario es el mismo de esta huida, y el método que utiliza para huir es casarse con la única persona que sabe su secreto, ¿sí? Entonces, a grandes rasgos, esta es la historia de este protagonista, que es Evaristo, de esta primera película que estamos viendo, que es Soñar en otro idioma. Y la segunda de las cintas que quiero compartir con ustedes, se darán cuenta que estoy utilizando estos mismos instrumentos que hemos retomado de la tesis doctoral de Jerónimo, para de alguna manera también visibilizarlos y compartir el proceso por el cual se va construyendo este trabajo. Esta segunda cinta pues se llama No quiero dormir sola, es una película de Natalia Beristain de 2012, tiene algunos premios, ganadora a la mejor película en el Festival de Cine de Morelia y nominada al Ariel a la mejor película en el 2014. Y los temas de la realidad que abordan son la soledad, el abandono de adultos mayores y algo que es particularmente interesante para este proyecto, el hecho de que los cuidados, la labor del cuidar a las personas con capacidades disminuidas o problemas, pues suele caer en la espalda de las mujeres. Aquí tenemos el otro cartel de la película. La sinopsis de esta cinta pues es que Amanda es la chica que ustedes ven ahí en la imagen, pues no puede dormir, tiene problemas para dormir, y la única manera en la que puede dormir es si duerme acompañada. Entonces va buscando compañeros de cama que la ayuden a poder conciliar el sueño. Literalmente quiere conciliar el sueño. Y una vez que amanece, busca la manera de deshacerse de ellos, porque no le interesan para su vida, sino le interesan para conciliar el sueño, ¿no? Un día le informan que su abuela está enferma, está en situación de abandono, y ella se enfrenta con la decisión y con esta disyuntiva de hacerse o no hacerse cargo de esta abuela a la que no frecuenta. La caracterización demográfica de la protagonista, que como les mencionaba, se llama Amanda, pues ella es una chica de 20 a 25 años aproximadamente, desempleada, de un estatus social medio alto, una joven con intereses, por ejemplo, en la fotografía. Sus características físicas y psicológicas son en el área social, en esta dimensión social, pues que es una mujer solitaria, con un padre ausente, con una abuela con un deterioro mental, con algunos rasgos de alcoholismo también, una dependencia hacia la figura masculina para poder dormir, hacia la compañía en general, y lo curioso de que no le interesa mantener las relaciones una vez que el sol sale, ¿no? Ella está desempleada. Es una persona muy sensorial que va por toda la película tocando, oliendo, probando todo lo que encuentra. Es sumamente ansiosa y manifiesta un marcado desagrado por las figuras de autoridad, y en la parte más íntima de su ser podemos reconocer que tiene una vida vacía de personas y de proyectos. La soledad la ha hecho sufrir, le quita el sueño, pero no sabe establecer relaciones significativas con las personas que duermen con ella. ¿Cuál va a ser la característica de su misión? Pues el objetivo, o lo que ella está deseando, es ayudar a su abuela a estar bien en un sentido integral. Y aquí recalco mucho el sentido integral, ¿no? No es únicamente estar bien físicamente, sino emocionalmente, mentalmente. ¿Por qué quiere esto? Pues simplemente por empatía. Es un personaje que tiene una gran empatía y que demuestra mucho amor en un proceso de crecimiento de esta protagonista. Los obstáculos que se va a enfrentar pues son la demencia, los principios de Alzheimer, la vejez, un padre ausente, y también la propia actitud impaciente de Amanda para su abuela, una constante desesperación frente a sus olvidos, frente a sus ausencias, frente a estas incoherencias que ella no termina de comprender. ¿Quién se beneficia de su misión? Pues la abuela Lola, que es esa mujer que ustedes ven ahí, que fue una gran actriz y que está en un proceso de deterioro.
Los métodos que utiliza pues son conseguir las pastillas que la abuela Lola tanto desea. Ese es el método con el cual va a intentar ella lograr esta misión. Estamos por terminar, una vez que les he platicado estas dos películas, únicamente quería resaltar estos aspectos de la realidad que son retratados en esta cinta y básicamente son, como les había comentado, la desaparición de las lenguas originarias, la discriminación en razón de género, los crímenes de odio, la moral religiosa que sigue tan presente en nuestro país, en estados en particular, pero en general en todo México, el machismo, la soledad, el abandono de los adultos mayores y el cuidado que cae a cargo de las mujeres. La pregunta que nos haríamos es si el personaje de Evaristo puede ser considerado como un héroe, y la respuesta es claramente un no. O sea, Evaristo no protege, no sirve, no busca servir a los demás, no es un hombre justo ni con Isauro, ni con su nieta, ni con él mismo, pero se redime en un solo acto clave que lo lleva a encontrar la paz. Pero eso, obviamente, no puede ser suficiente para poder calificarlo de héroe, ¿no? En el caso de Amanda, es un caso bastante más cercano a esta heroicidad, porque ella elige proteger, aun cuando tiene todo en contra, elige servir, aun cuando no es parte de su proyecto de vida. Ella está buscando una causa justa, está comprometida con la justicia y busca la justicia activamente. Gana en autodominio del inicio de la cinta al final. Ella se construye como este protagonista que va evolucionando a lo largo de la trama, pero no llega al punto de superar sus propias debilidades, no llega al punto del autocontrol, se queda en un protagonista con rasgos heroicos, sí, pero que sigue rebasada por una realidad que dolorosamente la supera. Y tristemente, Amanda sigue sin dormir. Me costó mucho trabajo hacer esta sinopsis y esta exposición, tratando de no hacer demasiados spoilers, porque me encantaría que vieran la cinta. Los invito a que las vean ambas. Y pues por mi parte sería todo. Muchas gracias por la invitación, por el acompañamiento y por la atención en este momento. Muy bien, muchísimas gracias, Estela. Gracias a ti por abrirnos a la visión de estas dos películas, que yo por lo menos me voy a apuntar sin duda, porque siempre me gusta ver el cine mexicano, ¿no? Y seguro que, bueno, que nos gustan a todos. Y parece que estas dos películas además pues, siguen en esa capacidad que tiene el cine mexicano por comprometerse con su realidad y con los problemas básicos contemporáneos, con el ser humano contemporáneo. Y bueno, muchísimas gracias.